mencionado. Morfológicamente hablando, son lesiones que se caracterizan por adipocitos de apariencia madura, con núcleos periféricos, aplastados, sin nada de atipia. Aquí no existen figuras o formas inmaduras, no existe necrosis, no existe mitosis, y pues básicamente el tejido que compone los lipomas es indistinguible del tejido adiposo maduro normal. Existen algunas formas lipómicas o deformantes, como por ejemplo en este caso, que es una lipomatosis sistémica. Vean cómo puede llegar a producirse tumores de manera masiva. Y pues también existen a nivel histológico algunas variantes histológicas. Estas variantes histológicas usualmente van a estar relacionadas con combinaciones de otros componentes, como por ejemplo los angiolipomas, los condrolipomas, los miolipomas o los lipomas pleomórficos que tienen morfologías especiales. Vean, por ejemplo, en el caso del angiolipoma, que es tejido adiposo maduro que se combina con estructuras vasculares, el condrolipoma, que son estructuras este, adiposas que se combinan con otras células de tipo condroide, los miolipomas que se combinan con células de tipo muscular y los lipomas pleomórficos que vamos a comentar un poco más a detalle a continuación. Estas lesiones lipomatosas te pueden llegar a confundir y plantear el diagnóstico diferencial con lesiones malignas, sobre todo cuando la morfología en combinación sí puede llegar a sugerir de que esto presente infiltración. Sin embargo, como les comentaba, macroscópicamente es muy importante conocer que la mayor parte de estas lesiones son superficiales y de bordes bien definidos, y eso es lo que tanto macro como microscópicamente nos va a ayudar a definir este tipo de lesiones. La contraparte maligna de los lipomas es el liposarcoma. Los liposarcomas se van a subdividir no solamente con base en su morfología, sino también con base en algunas alteraciones genéticas que las caracterizan. Sin embargo, previo a definir lo que son los liposarcomas, es muy importante que nosotros conozcamos que, a diferencia de los lipomas benignos, los liposarcomas, independientemente del subtipo histológico, característicamente van a presentar figuras inmaduras. Las figuras inmaduras de los liposarcomas son los denominados lipoblastos. Para la definición de un lipoblasto se caracteriza como una célula de citoplasma multivacuolado que tiene deformación del núcleo y que pues este núcleo además puede tener cierto agrandamiento nuclear y además tiene cierta atipia. Vean cómo este lipoblasto es una célula que contrasta mucho con una célula adipocítica madura o normal. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de estos liposarcomas, independientemente del tipo, pues pueden presentar cantidades variables de estos lipoblastos, ¿no? Uno de los tumores más comunes es el liposarcoma bien diferenciado o de tipo lipoma-like / este tumor lipomatoso atípico. Habitualmente esta lesión se presenta mayormente en las extremidades y se parece mucho a las células adiposas maduras normales, como vamos a ver a continuación. El liposarcoma desdiferenciado, que es un liposarcoma bien diferenciado con un componente poco diferenciado, que puede ser un liposarcoma de alto grado o un sarcoma de otra estirpe. El liposarcoma mixoide o de células redondas o / células redondas es un tipo de liposarcoma especial que se caracteriza por una traslocación especial y que tiene algunas características histológicas particulares. Bueno, en cambio, en relación al liposarcoma bien diferenciado, tumor lipomatoso típico, es una lesión que, a diferencia de los lipomas, es una lesión que va a ser usualmente infrafacial, es decir, que se va a encontrar en la profundidad de la fascia, o que también puede tener una localización intraabdominal, es decir, una localización profunda. Y vean cómo este concepto se apega a lo que les comentaba en la anterior clase, de que existen algunas características que comparten las lesiones malignas versus las lesiones benignas. Vean cómo macroscópicamente sigue remedando al tejido adiposo normal, y lo único que se diferencia es que esta lesión puede llegar a presentar algunas zonas
de apariencia rasgada o de tipo fibrosa en la superficie, más sin embargo es una lesión habitualmente de bordes lobulados, más o menos bien definidos, pero no encapsulados. Los liposarcomas bien diferenciados pueden variar desde ser tumores pequeños hasta tumores masivos, como en el caso de esta tomografía, que puede llegar a reemplazar la totalidad del peritoneo. Aunque los liposarcomas bien diferenciados son tumores, como dicen su nombre, bien diferenciados, es decir, muy parecidos a los adipocitos normales, son tumores de lento crecimiento, pero altamente recurrentes. La tasa de recurrencia es relativamente alta, sobre todo cuando los márgenes de estas lesiones son márgenes positivos, aunque déjenme decirles que es una lesión muy difícil de resecar por completo. Y pues cuando recurre, habitualmente tras la segunda o la tercera recurrencia, tiende a desdiferenciarse, es decir, a convertirse en un tumor de más alto grado o de otro tipo, es decir, que ya no sería de estirpe adiposa, sino sería de otra estirpe celular, ¿sí? Y entonces así es como se conforman los liposarcomas desdiferenciados. ¿Sí? Entonces, el liposarcoma bien diferenciado habitualmente tiene una mutación característica que nos permite ubicarlo por inmunohistoquímica, y estas son las mutaciones en MDM2 y en CDK4. Vean cómo el tumor lipomatoso atípico se parece mucho, o el liposarcoma bien diferenciado se parece mucho a un lipoma, a un lipoma convencional, con células que remedan a los adipocitos normales, pero de tanto en tanto aparecen figuras atípicas, hipercromáticas, zonas fusocelulares, ¿sí? Células más chiquititas y los famosos lipoblastos que se encuentran entre las células adipocíticas normales. ¿Sí? Habitualmente son estas células atípicas las que llegan a marcarse con estos marcadores de inmunohistoquímica que son el MDM2 y el CDK4, que son los que demuestran la alteración nuclear que tiene. Entonces, esta lesión tiene habitualmente algunas localizaciones de preferencia, entre ellas son las extremidades, esta puede ser intraabdominal, retroperitoneal, en la zona inguinal, y vean cómo habitualmente tiene bastante recurrencia, sobre todo cuando tienen una localización retroperitoneal o intraabdominal. En realidad la muerte está ligada a la recurrencia de la enfermedad y al porcentaje de desdiferenciación. Los liposarcomas desdiferenciados, como les comentaba, son los mismos tumores bien diferenciados con otro componente de otro sarcoma de más alto grado, básicamente. Los liposarcomas desdiferenciados también van a tener esa mutación en MDM2 y en CDK4, que son correspondientes a las zonas mejor diferenciadas, ¿no? Entonces, hasta aquí más o menos bien entendido el concepto de liposarcoma desdiferenciado. Vean cómo los liposarcomas desdiferenciados pueden llegar a expresar otros marcadores que son diferentes a los de los adipocitos. Por ejemplo, en esta marcación por inmunohistoquímica vemos de que las células neoplásicas están marcando desmina, que es un marcador de músculo esquelético, ¿sí? O de músculo liso en algunos casos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo adquiere otras marcaciones y es porque adquiere otra diferenciación. El liposarcoma mixoide es una lesión que habitualmente, nuevamente, es profunda. Le gusta las zonas viscerales, pero también puede llegar a presentarse en las extremidades. Si vean cómo son lesiones que pueden ser de más o menos lento crecimiento, pero pueden llegar a presentar varios centímetros. Su nombre se debe a las características tanto macro como microscópicas. Es una lesión que se va a caracterizar por zonas sólidas alternadas con zonas de apariencia mucoide, y a esas zonas de apariencia mucoide van a corresponder a las áreas mixoides. Esta se caracteriza por alteraciones cromosómicas específicas en los cromosomas 12 y 16 con esta traslocación característica. Es muy importante reconocer esto, ya que los marcadores que anteriormente les mencionaba para el liposarcoma bien diferenciado en este tipo de liposarcoma no van a funcionar. Este liposarcoma se caracteriza por tener esta apariencia mucoide. También va a tener a los famosos lipoblastos y habitualmente tiene una rica red vascular que transcurre entre ella. Habitualmente tiene estas áreas de edema que le confieren esta apariencia similar a los alveolos pulmonares. También se denomina slash células pequeñas porque en un porcentaje de estos liposarcomas pueden tener este componente de células indiferenciadas o de tipo primitivas
que se le denominan células pequeñas. Una vez que estos liposarcomas presentan este componente de células pequeñas, pues van a tener, este componente les va a conferir un mucho peor pronóstico. Vean cómo en este diagrama vemos que aquellos tumores o aquellos liposarcomas que tienen esta población de células redondas y pequeñas, van a tener un mayor índice de metástasis mientras mayor porcentaje tengan. Vean cómo, por ejemplo, una población celular de células pequeñas y redondas mayor al 25% se va a asociar con una metástasis hasta en un 60% de los casos. ¿Sí? Nosotros tenemos que recordar, sí, que los liposarcomas, a diferencia de que los sarcomas en general, a diferencia de los carcinomas, no tienen una diseminación por ganglios linfáticos en general, ¿no? Existen las excepciones, por ejemplo, los sarcomas epitelioides o los sarcomas pleomórficos indiferenciados. Los sarcomas en general se diseminan a través de vasos sanguíneos y se manifiestan a través de metástasis viscerales y no ganglionares. Es por eso que la mayor parte de los sarcomas se justifica el tipo de tratamiento quirúrgico en general con una buena resección quirúrgica con márgenes negativos y no así una disección linfática. ¿Sí? Entonces, en este caso de metástasis, estamos hablando de metástasis a distancia y en otros órganos. Y pues obviamente, cuando estas metástasis se hacen evidentes, pues va a disminuir el tiempo libre o más bien el tiempo más bien la supervivencia. ¿No? Entonces, otro tipo de liposarcoma es el liposarcoma pleomórfico. A diferencia del liposarcoma a diferencia del lipoma pleomórfico, y ambos son tanto de morfología, son de morfología similar, ¿sí? Los liposarcomas pleomórficos son lesiones nuevamente profundas, pueden ser viscerales o subfaciales. ¿Sí? Los liposarcomas pleomórficos pueden tener diferentes alteraciones genéticas. Ninguna de estas la caracteriza en específico. Entre estas mutaciones genéticas se van a encontrar comúnmente mutaciones en P53, en el gen del retinoblastoma, de la neurofibromatosis. Probablemente el gen RB es uno de los que más frecuentemente está relacionado, sin embargo, no utilizamos estas mutaciones para caracterizar este tipo de liposarcoma. ¿En qué se caracteriza? Pues obviamente tiene los famosos lipoblastos nuevamente, pero además tiene células pleomórficas. También existe la categoría liposarcoma no clasificable, cuando nosotros no podemos utilizar ninguno de los términos con todas las características morfológicas, pues esto puede caer en este tacho de basura, ya que este puede ser una combinación de los otros tumores antes mencionados. Bueno, entrando a lo que son los tumores de músculo liso, los tumores de músculo liso se van a dividir en lesiones superficiales y lesiones profundas. Las lesiones superficiales, leiomiomatosas, se dice que se originan de los músculos erectores de pelo y van a tener una localización más bien subcutánea. Si vean nuevamente cómo es una lesión superficial. Estas lesiones superficiales pueden ser esporádicas o pueden ser ligadas a una mutación que causa alteraciones en la fumarato hidratasa. Cuando ustedes estaban viendo tumores renales, probablemente han escuchado de esta mutación y esta puede llegar a presentarse en conjunto con tumores renales y denominarse así, síndrome de leiomiomatosis hereditaria con esta mutación y acompañarse no solamente de múltiples leiomiomas en la piel, sino también de cáncer renal. Característicamente, los tumores originados en músculo liso van a ser positivos a marcadores de músculo liso, como por ejemplo la actina y la desmina, pero negativos a marcadores de músculo estriado, como la miogenina y el mio-D1. Los leiomiomas profundos pueden ser tanto somáticos como también genitales. Los somáticos van a ser en las extremidades, como por ejemplo es el que observamos en este estudio de imagen, donde vemos una lesión a nivel de los dedos y que está conformado por fascículos, ¿sí? De células fusiformes, ¿sí? De apariencia muscular. En algunas ocasiones, los leiomiomas, sin ser malignos, pueden tener cierta diseminación
o cierta distribución más bien intraperitoneal a manera de nódulos denominándose leiomiomatosis peritoneal. Los leiomiomas genitales son lesiones que ustedes han leído cuando estaban viendo tumores estromales del aparato genital femenino. Los leiomiomas genitales tienen algunas características adicionales. Por ejemplo, en la mujer, los leiomiomas genitales están ligados a receptores hormonales, algo que no ocurre con los leiomiomas profundos de tipo somático. En cuanto a la contraparte maligna, que es el leiomiosarcoma, este leiomiosarcoma somático, pues habitualmente va a ser o va a tener una localización intraabdominal y en algunas ocasiones retroperitoneal. Es una lesión de bordes poco definidos. Vean cómo tiene esta apariencia carnosa e irregular y puede tener zonas de necrosis y de hemorragia. Microscópicamente se caracteriza por fascículos de células que recuerdan a las células musculares lisas que pueden llegar a tener atipia, se pueden observar algunas figuras de mitosis o incluso pueden llegar a tener cierto pleomorfismo. Este pleomorfismo, vean cómo puede llegar a parecerse al liposarcoma pleomórfico, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones, o más bien la mayor parte del tiempo, nuevamente les vuelvo a repetir, serán las variantes histológicas las que nos provoquen el diagnóstico diferencial con los diversos tumores de tejidos blandos que puedan tener una morfología similar. Vean cómo en el acercamiento los leiomiosarcomas son células o son tumores conformados por células de núcleos ovalados, cromatina abierta, donde según esta imagen es fácil distinguir los fascículos de actina, ¿no? Sin embargo, estos leiomiosarcomas no tienen alteraciones cromosómicas características, sino que tienen múltiples alteraciones cromosómicas, ninguna de las cuales las caracteriza en específico, como les había comentado previamente en el tipo superficial. Ahora vamos a contrastarlo con los tumores de músculo esquelético. Los tumores de músculo esquelético van a dividirse tanto por su morfología como también por su localización. Ocupamos algunas localizaciones para poder distinguirlos cuando hablamos de los rhabdomiomas. Por ejemplo, los rhabdomiomas pueden ser de localización cardíaca o también de localización genital. Pueden ser de tipo adulto o de tipo fetal. ¿Sí? Los rhabdomiomas van a ser mucho más frecuentes en las primeras décadas de la vida y mucho menos frecuente por encima de los 40 años. Habitualmente tienen, cuando son por fuera de estas localizaciones específicas, tienen una localización preferente en la cabeza y el cuello. Los rhabdomiomas cardíacos se van a caracterizar por ser tumores de células que fíjense cómo realmente no se parecen tanto a las células musculares estriadas. Estas son células de apariencia vaculada o son células de tipo estelares o a manera de araña o spider cells, les dicen. Son células que tienen como unas prolongaciones dentro de ellas a maneras de vacuolas, sin embargo, tienen núcleos periféricos, ¿sí? De bordes más o menos bien definidos, con escasa atipia. Este es un rhabdomioma de tipo adulto y vean cómo los rhabdomiomas de tipo adulto sí se parecen más a las células musculares normales y sobre todo a aquellas que tienen en este corte, aquellas que tienen un corte transversal. Incluso se pueden llegar a distinguir algunas fibras musculares aquí adentro y vean cómo este tipo de lesiones son positivas para desminas similares a los tumores de músculo liso. Los rhabdomiomas fetales pueden ser tumores conformados por células de tipo fusiforme, con zonas de edema y además con zonas de degeneración mixoide. Y pues en el detalle histológico podemos llegar a notar las famosas estriaciones que son características de las lesiones musculares esqueléticas. Los rhabdomiomas genitales, que son similares a los rhabdomiosarcomas botrioides, que vamos a hablar más adelante, vean cómo son lesiones paucicelulares, habitualmente son superficiales, vean cómo son, en este caso, subepiteliales, y nosotros en el aumento podemos llegar a distinguir las estriaciones.
Ahí los vamos a contraponer con su contraparte maligna, que son los rhabdomyosarcomas. Existen formas diferentes de clasificar a los rhabdomyosarcomas. Por ejemplo, en esta clasificación del el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, vamos a clasificar a los de rhabdomyosarcomas en embrionarios, alveolares, pleomórficos y el rhabdomyosarcoma convencional. O perdón, el rhabdomyosarcoma sin otra especificación. Los rhabdomyosarcomas, al igual que su contraparte benigna, pues pueden tener cierta preferencia por la edad y ciertas localizaciones específicas en relación a su morfología histológica. Los rhabdomyosarcomas embrionarios, por ejemplo, se van a dividir a su vez en convencionales, pleomórficos, de tipo leiomiomatoso o con características histológicas agresivas. Los alveolares van a ser convencional y sólido, el rhabdomyosarcoma pleomórfico. También se puede dividir los rhabdomyosarcomas en relación al pronóstico. Los rhabdomyosarcomas con morfología botrioides o de células fusiformes van a tener un mejor pronóstico en relación al embrionario y todos estos un mejor pronóstico en relación al rhabdomyosarcoma alveolar. ¿Sí? Si ustedes pueden recordar más bien la relación de los rhabdomyosarcomas con el pronóstico, creo que es mucho más importante que conocer en realidad la morfología de los mismos. Vean cómo la mayor parte de ellos tiene una distribución en relación al tipo histológico. Los rhabdomyosarcomas embrionarios habitualmente se localizan a nivel de cabeza y cuello y en otro porcentaje se pueden localizar en región genitourinaria y en extremidades. Los rhabdomyosarcomas alveolares usualmente se localizan en cabeza y cuello, los botrioides usualmente en región genitourinaria y pues los plemórficos, que son realmente lesiones mucho menos frecuentes, van a tener una disposición más o menos variable. El rhabdomyosarcoma botrioides es una lesión que, como dice su nombre, botrioides, se parece como a un racimo de uvas. Y vean cómo, por ejemplo, este es un paciente de 1 año de edad y vean cómo está saliendo de la región genital. Aparece como si fuera una lesión a manera de racimo de uvas y pues microscópicamente se caracteriza por un recubrimiento de epitelio normal y usualmente la zona de crecimiento o la zona de proliferación del sarcoma se encuentra por debajo del epitelio y además se caracteriza por una zona hipercelular a manera de collarete a nivel del epitelio como zona de cambio o zona de crecimiento. Las células, o más bien el tumor es más bien hipocelular. Las células son entre células pequeñas a células estelares y que en el acercamiento pueden llegar a presentar estriaciones. Como les comentaba, los rhabdomyosarcomas botrioides pueden tener un mejor pronóstico, ya que son lesiones en general un poco más indolentes que el resto que les voy a comentar a continuación. El rhabdomyosarcoma alveolar es una lesión un poco más agresiva que la anterior y le debe su nombre a que esta lesión puede llegar a remedar la estructura de los alveolos pulmonares normales, es decir, hace estructuras a manera de espacios como si fueran los alveolos. Aquí podemos observarlo en un alveolar convencional, acá se observa un alveolar sólido y pues las células en general son células pequeñas de núcleos excéntricos y a nivel del citoplasma, si nosotros observamos con mucha atención, pues pueden llegar a notarse las famosas estriaciones. Sin embargo, si nosotros nos estamos alucinando cualquier otro tipo de tumor que pueda llegar a tener esta estructura alveolar, sí es necesario y prácticamente imprescindible clasificar este tipo de lesiones con inmunohistoquímica, ya que esto representa el diagnóstico diferencial de todos los tumores de células pequeñas, redondas y azules que pueden llegar a tener esta misma morfología y que pues naturalmente no tienen ni el mismo pronóstico ni el mismo comportamiento. ¿Sí? Entonces, los rhabdomyosarcomas pueden ser lesiones que son ah, positivas para MIO-D1, miogenina y además desmina. Vean cómo la desmina se va a expresar en el citoplasma y el MIO-D1 y la miogenina se van a expresar en el núcleo y son marcadores que nos van a ayudar a poder identificar este tipo de lesiones. Perdón que me haya saltado. El rhabdomyosarcoma alveolar y el rhabdomyosarcoma botrioides van a tener ciertas mutaciones y traslocaciones que son características de estas y que nos van a ayudar a poderlos clasificar a través de biología molecular.
En cuanto al rhabdomyosarcoma pleomórfico, es un tumor que va a ser caracterizado por células de tipo pleomórfica. Vean cómo focalmente puede llegar a remedar puede llegar a remedar a los famosos rhabdomioblastos con núcleos excéntricos, algunas zonas que en el citoplasma nos recuerdan a las miofibrillas, ¿sí? Del músculo estriado. Sin embargo, estas células pleomórficas también, como ya hemos comentado, pueden observarse en los liposarcomas pleomórficos, ¿sí? O en los leiomiosarcomas pleomórficos también. Por lo tanto, nuevamente voy a necesitar inmunohistoquímica para poder distinguir este tipo de tumores. También puede existir una variante de rhabdomyosarcoma fusiforme. Vean cómo las células neoplásicas se van a distribuir a manera de haces longitudinales o en haces cortos y pues también pueden plantear el diagnóstico diferencial, sobre todo con un leiomioma. Vean nuevamente cómo el rhabdomyosarcoma pleomórfico pues tiene estas células pleomórficas. Inclusive puede tener células multinucleadas similares al sarcoma pleomórfico indiferenciado. ¿Sí? ¿Cómo los distingo nuevamente? Pues a través de inmunohistoquímica. Los rhabdomyosarcomas tienen esta expresión característica. También tenemos que recordar de que existen otros sarcomas de otras estirpes que pueden llegar a tener este componente de rhabdomioblastos. No solamente existen no solamente existen, perdón, sarcomas que pueden tener este componente rhabdomioblástico, también pueden existir tumores germinales, también pueden existir tumores de tipo neuroectodérmico o inclusive carcinomas, ¿sí? Que pueden llegar a presentar este componente rhabdomioblástico. Cuando un carcinoma u otro sarcoma presenta este componente rhabdomioblástico, le confiere un peor pronóstico, sobre todo en el caso de los carcinomas. Ese es el caso, por ejemplo, de los carcinomas de células claras de riñón que pueden tener este componente heterólogo rhabdomioblástico o los tumores mixtos mullerianos que se observan en el útero que también pueden tener este componente, ya que este componente rhabdomioblástico se comporta de una forma más agresiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo los voy a distinguir si es que verdaderamente se trata de eso? Pues a través de marcación por inmunohistoquímica. En cuanto a las neoplasias vasculares, vamos a ver de que las neoplasias vasculares son lesiones muy diversas y se van a mover entre lesiones benignas, lesiones intermedias y lesiones malignas. Las lesiones benignas pueden tener un origen tanto capilar, linfático, venoso o también arteriovenoso. Puede ser una combinación de estas o también puede ser una mezcla de todas estas en las denominadas o en las llamadas malformaciones arteriovenosas. ¿Sí? En muchas ocasiones estos tumores vasculares pueden llegar a asociarse a diversas anomalías y sobre todo están en algunos contextos sindrómicos. Bueno, vamos a hablar acerca de algunas de ellas. Entre ellas, por ejemplo, encontramos al hemangioma, el famoso hemangioma lobular capilar, que es una lesión, como les comentaba, ya que es benigna, es una lesión habitualmente superficial. Como dice su nombre, tiene una distribución lobulada. Vean cómo habitualmente se presenta a nivel de la dermis superficial y de la dermis profunda, pero sobre todo en localización subepidérmica, es decir, suprafacial, por encima de las fascias de los músculos. ¿Sí? Y vean cómo tiene esta estructura lobulada o nodular, es decir, es ordenado y habitualmente se caracteriza por presentar vasitos ectásicos o dilatados rodeados de una proliferación de células endoteliales de apariencia epitelioide. Sí, estas células endoteliales casi nunca tienen atipia. ¿A qué me refiero con atipia? Que todas son igualmente feas, es decir, que estas células son igualitas entre sí, aunque sean feas. ¿Sí? No tienen atipia entre ellas, habitualmente no tienen figuras de mitosis, no tienen áreas de necrosis. El hemangioma lobular capilar o granuloma piógeno es una de las lesiones más frecuentemente encontradas a nivel o más bien de tipo vascular.
Una variante de estas es el hemangioma cavernoso, pues que se caracteriza por estos vasos ectásicos a manera de cavernas, con numerosos eritrocitos en su interior, y pues habitualmente son lesiones pequeñas que miden menos de 1 centímetro de diámetro. También tenemos que recordar que no necesariamente las lesiones benignas, como en este caso, por ejemplo, que no, es decir, que no tienen capacidad de metástasis ni de diseminación, se pueden comportar de una buena manera. Este es el caso de las famosas malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares van a encontrarse prácticamente en cualquier localización, pero característicamente, sí, puede ser que las malformaciones vasculares que se observan en la cabeza tienen algunas mutaciones específicas como en la vía de la MAP quinasa y aquellas que son extracraneales en la vía de la inositol trifosfato. ¿Sí? Entonces, estas malformaciones vasculares, fíjense cómo pueden ser desde lesiones pequeñas hasta lesiones muy extensas que puedan llegar a comprometer la estructura de cualquier extremidad o de cualquier localización donde ellas se encuentran. Pueden tener un patrón pseudoinfiltrativo, es decir, que pueden ser profundas e inclusive pueden llegar a afectar hasta el músculo y pues macroscópicamente se van a observar como canales vasculares de diversos diámetros habitualmente con zonas extensas de hemorragia y pueden llegar inclusive a presentar trombosis dentro de ellas. Microscópicamente no tienen atipia celular, pero se caracterizan por presentar vasos de diversos calibres y de diversos tipos, es decir, vasos capilares, vasos venosos, vasos arteriales y que característicamente tienen alteraciones en las paredes, es decir, que tienen ausencia de la pared muscular o ausencia de la capa elástica de los vasos arteriales y de los vasos venosos. Es decir, básicamente son estructuras vasculares anastomosantes que crecen de una manera desordenada. Los hemangiomas intramusculares son similares a las malformaciones arteriovenosas y pues pueden tener cierto patrón que recuerda a un patrón infiltrativo y vean cómo los vasitos de diversos calibres pueden llegar a infiltrar el músculo esquelético, que es esto que estoy señalando, que es el músculo esquelético residual, y pueden llegar a comportarse como si fuera una neoplasia maligna. Sin embargo, no tienen capacidad de metástasis, no tienen capacidad de diseminación, es decir, son lesiones benignas, pero que son localmente infiltrativas. Entonces, estas, por ejemplo, entrarían dentro de la excepción, ¿sí? De las lesiones que son benignas, pero que además son profundas. Existen también lesiones intermedias vasculares. Este es el caso de los hemangioendoteliomas. Los hemangioendoteliomas usualmente pueden ser o pueden tener una localización tanto en las extremidades como también en órganos viscerales, sobre todo en el hígado. Son lesiones habitualmente sólidas y que en la microscopía se caracteriza por una proliferación de células de tipo endotelial, pero que tienen una morfología epitelioide y tienen unas luces vasculares que son de tipo abortivas, es decir, que nosotros no podemos ver una formación de luz vascular bien definida. Habitualmente tienen un estroma de apariencia mixoide y vean cómo habitualmente son células de apariencia vaculada. Todos los tumores de origen vascular se van a marcar para diversos marcadores de células endoteliales, como por ejemplo, ay, perdón, esto está mal, es el CD31 y el CD34, el ERG, el factor 8, son marcadores de células endoteliales que van a ser positivas para este tipo de tumores. Los hemangioendoteliomas, como podemos observar, son lesiones de malignidad intermedia. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen alguna morfología que no nos denota malignidad como tal, es decir, que son células blandas con escasas mitosis o nulas mitosis, no tienen zonas de necrosis, habitualmente son lesiones más o menos de bordes bien definidos, sin embargo, pueden tener en algún porcentaje la posibilidad de metástasis y también se pueden asociar a mortalidad, sobre todo cuando estos tienen algunos sitios específicos. Vean como por ejemplo aquellos que se localizan en tejidos blandos, como por ejemplo en extremidades o aquellos que se localizan a nivel del hígado pueden tener capacidad de metástasis más elevada y por lo tanto mortalidad más elevada.
La contraparte maligna de los tumores vasculares son los angiosarcomas. Los angiosarcomas pueden ser superficiales o también pueden ser viscerales. Vean cómo para los tumores vasculares no aplica lo que les comentaba de la localización. En el caso de los angiosarcomas, es muy habitual encontrarlos sobre todo a nivel de cabeza y cuello, sobre todo en cuero cabelludo o en piel de cara. Son lesiones que son superficiales, pero de bordes infiltrativos hacia fascias profundas. ¿Sí? Son lesiones que se caracterizan por formar canales vasculares muy mal formados con células endoteliales que desde el principio exhiben atipia, es decir, exhiben esta característica como manera de rompecabezas o como si fueran espacios vacíos, es decir, no existe una formación obvia de luz vascular. Vean cómo los angiosarcomas pueden tener una apariencia similar a las células epiteliales o pueden ser también de apariencia fusada, ¿sí? Y son células que no exhiben una luz obvia, sino tienen eritrocitos atrapados entre sí, entre células vacuoladas. Los angiosarcomas van a tener algunos factores que nos van a hablar acerca del pronóstico de los mismos. Por ejemplo, el hecho de ser un paciente mayor de 50 años, la localización que sea, sobre todo en cabeza y cuello, el hecho de que sean multifocales, el hecho de que tengan una extensión local, que sean tumores grandes. Habitualmente los angiosarcomas se sospechan cuando son por encima de los 5 centímetros, que sean de una localización profunda, ¿sí? O que sean de histología epitelioide o presenten necrosis, van a tener un peor pronóstico en relación a aquellos que no tienen estas características. En cuanto a los tumores fibroblásticos, vamos a hacer una especial mención a lo que son las proliferaciones pseudosarcomatosas o tumores de fibroblastos o miofibroblastos benignas. En su libro, este tipo de tumores las mencionan como lesiones benignas o como tumores benignos. Sin embargo, estas son proliferaciones pseudosarcomatosas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos al hecho de que estas lesiones probablemente tengan de inicio un origen traumático, es decir, que de inicio probablemente sean una lesión reactiva con una proliferación similar a una exageración del proceso de cicatrización, ¿sí? Y probablemente después adquieran alguna mutación y entre las cuales se ha observado que es más frecuente estas mutaciones de acá, ¿sí? Y que son las que las van a caracterizar. ¿Por qué son de especial importancia? Aunque estas en general son lesiones muy pequeñitas, sí que miden menos de 2 centímetros, son lesiones que pueden tener bordes poco definidos y además son lesiones que pueden tener pueden tener cierta fijación con el tejido adyacente y por tener bordes poco definidos pueden llegar a confundirse con lesiones malignas, ¿sí? Y sin embargo, no ser propiamente, al menos de inicio, verdaderos tumores. ¿Cuáles son estas proliferaciones pseudosarcomatosas? La fascitis nodular, la fascitis proliferativa, la fascitis nodular osificante, la miositis. Y vean cómo en estas imágenes clínicas, estas lesiones pueden llegar a representar verdaderos tumores, ¿sí? Vean cómo en la superficie de corte de esta imagen macroscópica pueden tener bordes poco definidos, aunque también pueden tener bordes bien definidos. Vean cómo usualmente son lesiones más o menos pequeñas, ¿sí? Y microscópicamente tienen diversas morfologías. Esta es el prototipo de lesiones de tipo fuso celular y que se caracterizan por ser tanto hipocelulares como hipercelulares. Habitualmente tienen atrapados eritrocitos y pueden tener cierto componente inflamatorio que denota el hecho de que estas lesiones probablemente tengan un inicio reactivo. Ahora, ¿por qué les denominamos pseudosarcomatosas? Porque a diferencia de todas las lesiones benignas como tal, que son lesiones encapsuladas, sí que se definen muy bien y se separan muy bien del tejido normal, estas lesiones pueden tener esta apariencia infiltrativa. Vean cómo en esta imagen microscópica esta proliferación de células fusiformes
va a infiltrar las fibras de músculo esquelético, en este caso, que son estas de acá que estoy señalando, y tienen este patrón como infiltrativo. Sin embargo, aunque tienen este patrón infiltrativo, son lesiones benignas que se resecan y pues ahí se termina todo el asunto. ¿Sí? ¿Cómo se caracterizan por estudios de inmunistoquímica? Pues como son lesiones fibroblásticas y miofibroblásticas, porque son lesiones pseudo reparativas, y nosotros recordemos que las células de la reparación son los miofibroblastos, pues estas células van a expresar actina de músculo liso. ¿Sí? Vean entonces cómo nos empezamos a complicar y es que existen muchas lesiones que pueden llegar a marcar algunos o pueden llegar a compartir algunos marcadores de inmunistoquímica y es esa la razón por la cual los paneles de inmunistoquímica para la clasificación de sarcomas usualmente es muy extenso porque necesitamos al menos 2 o 3 marcadores a favor y al menos 2 o 3 marcadores en contra de cierta neoplasia que nosotros estamos pensando. Ahora, este tipo de lesiones, como les decía, son lesiones de células fusiformes, pero que pueden llegar a tener cierta atipia celular y eso es algo que puede llegar a llamar la atención al patólogo y a pensar que esto verdaderamente es un sarcoma. Otras lesiones que son importantes, que también están clasificadas como lesiones benignas en su libro, y esto es relativamente así, ¿sí? Son las famosas fibromatosis. Las fibromatosis las vamos a dividir en dos, que son la fibromatosis superficial y las fibromatosis profundas, y aquí es muy importante que entiendan que las fibromatosis superficiales son las que se van a comportar como lesiones enteramente benignas, ya que son lesiones usualmente de bordes más o menos bien delimitados, sí que usualmente están en contacto o en relación con las fascias o los tendones, ¿sí? Y que clínicamente nos van a llamar la atención, pero son, como dice su nombre, superficiales. Y no es lo mismo que las fibromatosis profundas, que se comportan más bien como lesiones similares a los sarcomas y que más bien van a estar clasificados dentro de las lesiones intermedias o borderline por el comportamiento. Las lesiones superficiales, como les comentaba, van a ser la famosa contractura de Dupuytren o la fibromatosis palmar, la fibromatosis plantar y además la enfermedad de Peyronie en los genitales masculinos. Y pues como les decía, se va a caracterizar por una proliferación de miofibroblastos de apariencia fusada. ¿Cómo se van a observar este tipo de lesiones? Usualmente, como dice su nombre, de forma nodular, como ven aquí en la imagen, van a estar en relación a las fascias o van a ser paratendinosas y más bien esta localización es la que les va a dar la característica clínica, lo cual no es lo mismo de los tumores borderline o fibromatosis profunda. Estas lesiones no pueden ser denominadas benignas como tal. Son borderline porque microscópicamente hablando son lesiones de apariencia indolente, es decir, son hipocelulares con escasa tipia, no hay mitosis, no hay necrosis, no hay absolutamente nada de eso, más sin embargo existe infiltración en los tejidos adyacentes. Las fibromatosis profundas son lesiones que pueden ser tanto viscerales como también pueden estar en relación a estructuras o a extremidades, sobre todo en pared abdominal. Tienen cierta preferencia por las mujeres y se presentan habitualmente por encima de la segunda a tercera década de la vida. Característicamente, y a diferencia de las anteriores, estas tienen mutaciones en la vía del APC beta-catenina y pueden estar relacionadas con los síndromes de los tumores colónicos que tienen esta alteración. Este, las fibromatosis profundas se observan como lesiones que pueden ser de varios centímetros, a diferencia de las fibromatosis superficiales, y como les decía, pueden llegar a destruir prácticamente paredes abdominales, estructuras o más bien extremidades. También pueden llegar a destruir estructuras viscerales. Y como ustedes pues, podrán ver, en realidad son lesiones más bien hipocelulares, de células que no presentan atipia, no presentan mitosis y pues se puede llegar a demostrar este tipo de lesión a través de la marcación para beta-catenina por inmunistoquímica. Nosotros recordemos que la beta-catenina es una proteína que se expresa normalmente en la membrana de las células. Todas las células normales de nuestro cuerpo expresan beta-catenina en la membrana celular.
Sin embargo, como existe una alteración cromosómica específica para este tumor, existe una expresión anómala de la beta-catenina que hace que esta no se exprese en la membrana, sino en el núcleo, como podemos observar en esta marcación por inmunohistoquímica, en la cual las células son positivas para beta-catenina, pero en el núcleo. La contraparte maligna, ahora sí, de las lesiones fibroblásticas va a ser el fibrosarcoma. El fibrosarcoma puede ser tanto de tipo infantil como adulto. El de tipo infantil va a tener una mutación específica que es la mutación en NTRK3, y la de adulto pues no va a tener ninguna mutación específica, sino múltiples mutaciones cromosómicas. Los fibrosarcomas de adultos van a tener diversas variantes, entre las cuales destacan los famosos mixofibrosarcomas o los sarcomas con diferenciación mixoide. Básicamente, los fibrosarcomas son un diagnóstico de exclusión. Habitualmente, todos los otros tumores que hemos mencionado son tumores que van a tener marcaciones específicas, mas sin embargo, los fibrosarcomas no tienen ninguna marcación específica, es decir, son un diagnóstico de exclusión. Los tumores de la vaina del nervio periférico, nuevamente vamos a hablar de las lesiones benignas. Una de ellas es el neurofibroma. Vean cómo los neurofibromas o las lesiones benignas van a depender del nervio periférico. Aquí podemos observar en esta macroscopía cómo esta lesión depende de esta estructura nerviosa periférica que se observa por acá, y esta proliferación o este tumor depende más bien de la estructura que reviste este nervio periférico. Entonces, esta lesión es una lesión que tiene un doble componente, tanto de células nerviosas, que son estas células como si fueran comitas con estas prolongaciones en la periferia, como también fibroblastos, y es por eso que se denomina neurofibroma. Y habitualmente son lesiones que son superficiales, es decir, pueden ser cutáneas o pueden ser en estructuras nerviosas periféricas superficiales. En algunas ocasiones, en muy pocas ocasiones más bien, pueden ser viscerales, y ahí pueden llegar a tener cierta connotación agresiva, o también pueden tener cierta conversión a un sarcoma de la vaina del nervio periférico, y pues habitualmente son lesiones hipocelulares con una celularidad muy blandita, con escasa atipia. Uno de los síndromes que está mejor relacionado con los neurofibromas es una que puede llegar a presentarse en una pequeña población, que es la neurofibromatosis tipo 1, que se caracteriza por la presencia de neurofibromas plexiformes, ¿sí?, en las extremidades, o también numerosos neurofibromas cutáneos, los famosos nódulos de Leach, o a nivel del iris, las famosas manchas café con leche, y pues a nivel de la microscopía, lo que son los famosos neurofibromas plexiformes o multinodulares, o como en bolsa de saco de gusano que se denominan. ¿Cuál es el gen afectado? Pues el gen de la neurofibromatosis tipo 1, que es el NF1. Otro tumor de la vaina del nervio periférico benigno es el schwannoma. El schwannoma puede ser tanto superficial o cutáneo, como también llegar a presentarse en relación con el sistema nervioso central. Puede ser intracraneal o puede ser paravertebral, y pues habitualmente esta lesión, que deriva de las células de Schwann que se encuentran en la vaina del nervio periférico, no presentan una proliferación de fibroblastos. Característicamente, macroscópicamente, tienen esta apariencia como mucoide, y pueden llegar a tener cierta degeneración mixoide. Microscópicamente se caracterizan por los famosos cuerpos de Verocay, como pueden observar acá, que son estos espacios con zonas hipercelulares hacia la periferia. Todos los tumores que se derivan de la vaina del nervio periférico van a ser positivos para la proteína S100, que se expresa tanto en el citoplasma como en el núcleo de las células. También son positivas el SOX10 en este tipo de células, sí, y esto nos denota un origen a nivel de la cresta neural. Los schwannomas pueden llegar a presentarse de forma múltiple en un contexto de neurofibromatosis tipo 2, y sobre todo en conjunto con numerosos meningiomas.
Vean cómo este schwannoma también puede ser un schwannoma plexiforme o denominada schwannomatosis, ¿sí? Y vean cómo a nivel de esta extremidad y a nivel de este nervio periférico existe una proliferación multinodular de numerosos tumores de apariencia mixoide que corresponden a schwannomas. Los sarcomas de la vaina del nervio periférico son uno de los ejemplos de malignización de una lesión previamente benigna. Habitualmente los sarcomas de la vaina del nervio periférico pueden estar relacionados con una lesión previamente descrita como benigna. Vean cómo en esta lesión, que habitualmente tiene una localización periférica a nivel puede localizarse a nivel de las extremidades, pero también puede llegar a localizarse en retroperitoneo o a nivel de mediastino posterior, que son sus localizaciones más habituales. Son lesiones de lento crecimiento, sí, que pueden, como les decía, llegar a documentarse previamente como lesiones benignas. Y vean cómo se parece mucho a las lesiones de nervio periférico benigna, pero en este caso ya llegan a presentar atipia, presentan algunas figuras de mitosis y vean cómo remeda la estructura del nervio periférico. Los schwannomas, o perdón, los sarcomas de la vaina del nervio periférico también pueden llegar a tener elementos heterólogos, como por ejemplo los rhabdomyoblastos y conformar los famosos tumores o sarcomas tritones. Este, los tumores de origen incierto, vamos a mencionarlos muy, muy rápidamente, que estos no son los únicos, pero estos son los más comunes. El sarcoma de Ewing, el sarcoma sinovial y el sarcoma pleomórfico indiferenciado. Sin embargo, en este grupo también entran el sarcoma epitelioide, el sarcoma alveolar de partes blandas, los sarcomas con mutaciones BCOR. Es decir, son sarcomas que no tienen un origen determinado. Sin embargo, algunos de ellos tienen algunas mutaciones que los caracterizan. Por ejemplo, el sarcoma de Ewing va a estar caracterizado por las translocaciones 11-22, el sarcoma sinovial por las translocaciones X18 y pues el sarcoma pleomórfico indiferenciado finalmente será un saco de basura en el cual tiraremos todos los sarcomas que no podamos clasificar, es decir, todos aquellos sarcomas de alto grado que pierdan la expresión para marcadores específicos de órgano, ¿sí? Y que tengan una morfología pleomórfica en la cual yo no pueda distinguir qué tipo histológico podrá ser, caerá en la bolsa de basura, que es el sarcoma pleomórfico indiferenciado. Acá en estas imágenes histológicas podemos observar una imagen del sarcoma de Ewing, que es un sarcoma más bien de apariencia embrionaria, es decir, simula a las células embrionarias en las etapas de maduración. Si son tumores que pueden llegar a tener una evolución bastante agresiva precisamente por este componente embrionario. El sarcoma sinovial, que pues por mucho tiempo se manejaba de que este tipo de tumores estaba originado del sinovio de las articulaciones debido a que tienen esta localización y sin embargo ahora se considera que es un tumor que no tiene una estirpe determinada. El sarcoma sinovial puede remedar tanto a cualquier sarcoma fusiforme como también tener elementos de apariencia epitelial, lo cual hace que sea el diagnóstico diferencial tanto de sarcomas como también de carcinomas. Para poder caracterizar este tipo de sarcomas, pues naturalmente necesitamos excluir todas las variantes de los sarcomas anteriormente mencionados y esto se hace a través de inmunohistoquímica y a través de biología molecular y pues así es como se puede establecer el diagnóstico. Bueno, como se habrán dado cuenta, realmente el estudio de los sarcomas es un tema bastante complejo, bastante extenso. Creo que no hemos abarcado ni siquiera la cuarta parte de lo que son los sarcomas, pero pienso que una de las cosas más importantes que nosotros debemos de entender, ¿sí? Es primero el comportamiento en general de los sarcomas, el manejo en general de los sarcomas, que seguro se los van a comentar sus profesores de oncología clínica, sí que tiene que ver y que está vinculado la mayor parte del tiempo con un tratamiento quirúrgico, ¿sí? De inicio con una muy buena cirugía, ¿sí? Que está vinculado con probablemente y en la mayor parte de los casos ausencia de linfadenectomía, lo cual hace
que nosotros diferenciemos el tratamiento entre los sarcomas y los carcinomas, ¿sí? Y además el hecho de que nosotros necesitemos la mayor parte del tiempo estudios complementarios para poder hacer una adecuada clasificación y una adecuada filiación en cuanto a estos tumores. No, bueno, espero que les haya gustado. Nos continuamos con la siguiente clase. Yo creo que eso es todo por hoy. Hasta luego. Adiós.